La llegada de Lázaro Cárdenas al poder trajo consigo una transformación orientada a mejorar las condiciones de trabajo y tenencia de la tierra, privilegiando la educación, la unidad, el crédito y la construcción de infraestructura en comunicaciones. Masivamente yo creo que se llega al fin de la hacienda con la intensificación del programa de reparto agrario, pues esto es muy conocido a partir del plan sexenal de 33 y el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Este es el fin de la hacienda como institución, como presencia real en el campo mexicano. Se celebra en Bellas Artes el segundo Consejo Nacional de la Confederación de la Pequeña Propiedad Agrícola. Con el recién creado Departamento Agrario se inició el reparto de tierra en la zona de La Laguna, en Torreón, la cual, bajo la influencia del Partido Comunista, contaba con uno de los movimientos campesinos de mayor peso. Hasta entonces, la zona lagunera estaba controlada en gran parte por 3 empresas extranjeras. Aunque hubo intentos de negociación, Cárdenas finalmente decidió expropiar los terrenos y dividirlos entre los campesinos. Tras lo que Cárdenas consideraba un éxito, se implementaron nuevas formas de ejido colectivo como la repartición de tierras. Y aunque el reparto era una realidad, sus resultados no fueron necesariamente los esperados. Grandes grupos lograron mantenerse al margen del cambio. Muchos agricultores compraron ganado para evitar la expropiación que no tocaba terrenos ganaderos. Miles de campesinos quedaron a merced de monopolios manejados por líderes y políticos corruptos. Como oposición al modelo cardenista, surgió la Unión Nacional Sinarquista, organización agraria de corte conservador que buscaba transformar los ejidos en propiedad privada. El gobierno de los Estados Unidos también presionó fuertemente para evitar la repartición de tierras. Ya habían sido expropiadas las tierras de estos ingenios en Los Mochis y en Atencingo, ambos propietarios estadounidenses. Le llega una misiva muy amistosa del presidente Roosevelt que le dice: señor presidente, pues ya no puedo detener más la ofensiva contra México. Lo que pude hacer en relación a la expropiación petrolera ya no lo puedo hacer si usted prosigue expropiando ciudadanos norteamericanos. Tras unas agitadas elecciones, en 1940 llegó a la presidencia el general Manuel Ávila Camacho. Sus años de gobierno estarían marcados por la Segunda Guerra Mundial y la participación de México en el conflicto armado más devastador en la historia de la humanidad. Sin embargo, contrario a lo que sucedió en muchos países, para México los años de guerra fueron de bonanza en cuanto a la exportación agrícola, ya que nuestro país surtía de productos a Estados Unidos. En este contexto de estabilidad económica, el gobierno de Ávila Camacho destinó grandes recursos para sustituir el modelo socialista promovido por Cárdenas y cambiar lo que el presidente llamó el vetusto arado de palo por maquinaria moderna. Gracias al impulso que se dio al campo y la importancia que tuvo este en las políticas gubernamentales de los siguientes años, a principios de los 60, México encabezó la mayor revolución agronómica del siglo XX. La Revolución Verde pretendió solucionar los problemas del hambre apoyada por los gobiernos. El acceso a las semillas mejoradas y a la tecnología fue muy barato. ¿Por qué? Porque se pretendía que hubiese alimentos. Y no nada más en México, a nivel internacional. Esta forma de producción progresista privilegiaba el uso de técnicas modernas como semillas mejoradas, insecticidas, fertilizantes químicos e investigación encabezada por el estadounidense Norman Borlaug, quien sería Premio Nobel de la Paz en 1970. México era punta de lanza en tecnología agrícola. Desde tiempo atrás, el país buscaba la delantera en esa ruta. Al llegar el año 1950, la FAO estimaba en 39,000 los tractores mexicanos, cifra muy superior a los 25,000 que, por ejemplo, tenía Argentina. El fenómeno de industrialización, el milagro mexicano de los años 40, 50, 60, pues yo creo que tiene el fundamento en la transferencia de recursos desde el México rural al México urbano, en el sentido de materias primas baratas, alimentos o bienes salarios provenientes del campo que hacen posible este proceso de industrialización. En 1954, la agricultura había crecido casi en un 20%. La disponibilidad de los recursos agrícolas modificó las costumbres de la población urbana. Por ejemplo, a partir de esta época surgió el gusto en los hogares mexicanos por cocinar sus propias galletas y pasteles.
por lo que el mercado de la harina creció notablemente y surgieron numerosos molinos en toda la República. Lo mismo ocurría con el maíz y otros productos. La oferta superaba la demanda y México había logrado por fin la anhelada autosuficiencia alimentaria. Se vivía la época dorada de la agricultura mexicana.